La joven apache fue empujada fuera de la tienda como si no valiera nada, rechazada por su propio pueblo, mientras todos apartaban la mirada, cuando el jefe señaló hacia ella y dijo con frialdad: «O te casas con mi hija rechazada, o te marchas». El vaquero se acercó, levantó la manta lentamente. Sus manos comenzaron a temblar y todo el campamento cayó en un silencio mortal al darse cuenta de lo que tenían delante. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El aire era fuego. Cada respiro le quemaba la garganta a Miguel Ángel, como si hubiera tragado arena caliente. Delante de él, las dunas de Samalayuca se movían con el viento, un mar interminable de color amarillo pálido. «Bayo, mi viejo», le dijo a su caballo con una voz que era solo un susurro áspero. «Ya no puedo más. Tú tampoco, ¿verdad?». El animal movió la cabeza con cansancio, sus orejas gachas. Miguel le pasó una mano por el cuello, sintiendo el sudor seco bajo su pelaje bayo. Llevaban 2 días sin ver una sola gota de agua. El cántaro de cuero que colgaba de la silla estaba vacío y liviano, un recordatorio cruel. «Tenemos que seguir, amigo», murmuró Miguel, aunque sus piernas temblaban. «Si paramos aquí, nos volvemos 2 huesos más en este desierto». Caminó, arrastrando los pies por la arena. El sol, alto en el cielo, no tenía piedad. Miguel pensó en su rancho abandonado cerca de Casas Grandes. Lo había dejado para buscar trabajo, arreando ganado hacia el norte, pero se perdió. Ahora, el único trabajo era no morir. De repente, Bayo resopló fuerte y se detuvo. Miguel alzó la vista, la mano en el sombrero para tapar el sol. «¿Qué ves, boy?». No eran espejismos. Más allá de una duna grande, había movimiento, figuras humanas. Un grupo de tal vez 20 personas, con unas cuantas chozas bajas hechas de ramas y pieles. Un campamento. La esperanza le dio un golpe en el pecho. Agua. Pero luego vio los detalles. Los hombres no vestían como vaqueros. Llevaban el pelo largo, algunos con bandas en la frente. Mujeres trabajaban alrededor de un fuego pequeño. Era un campamento apache. El miedo, un miedo viejo y profundo, se enredó con la esperanza en su estómago. Los apaches de estas tierras no eran amigos de los mexicanos que llegaban a sus desiertos, pero la sed era más fuerte. «No hay opción, Bayo», susurró. «O eso, o la muerte». Con pasos lentos bajó por la duna hacia el campamento. No pasó mucho tiempo antes de que lo vieran. La actividad se detuvo. Los hombres se pusieron de pie, serios, observándolo sin una palabra. Las mujeres se llevaron a los niños detrás de ellas. El silencio que cayó sobre el lugar era más pesado que el calor. Un hombre salió de una choza un poco más grande que las otras. Era mayor, de espaldas anchas y cara marcada por el tiempo y el sol. Su pelo, entrecano, estaba recogido atrás. Caminó hacia Miguel con una calma que asustaba. Este era el jefe. Miguel lo supo al instante. Se detuvieron a 3 metros de distancia. El hombre apache lo miraba, sus ojos oscuros escudriñándolo de arriba abajo, deteniéndose en el cántaro vacío, en los labios agrietados de Miguel. «Agua», logró decir Miguel, y la palabra sonó a polvo. «Por favor, un poco de agua para mí y mi caballo». El jefe, que se llamaba Chochoc, no respondió de inmediato. Miró hacia los lados donde su gente observaba en silencio. «El agua no es gratis», dijo al fin, con una voz grave que no dejaba lugar a discusiones. «Este desierto no regala nada. Tú lo sabes». Miguel asintió, desesperado. Tengo poco. Unas monedas, un buen cuchillo». Chochoc negó con la cabeza, lento. «No queremos tu cuchillo». «¿Entonces qué? ¿Qué quieren?», preguntó Miguel, sintiendo que la poca fuerza que le quedaba se escapaba. El jefe dio un paso al lado y señaló con la barbilla hacia el borde más alejado del campamento. Allí, sentada sola en la arena, con la espalda contra una roca, había una figura cubierta completamente con una manta roja. Nadie miraba hacia allá, parecía invisible. «Ella es Cowi, mi hija», dijo Chochoc. Su voz cambió un poco, se hizo más dura, como si le costara trabajo hablar. «La tribu ya no la quiere, ya no tiene lugar aquí». Miguel miró la figura solitaria, confundido. «¿Por qué? ¿Qué hizo?». «Eso no importa para ti», cortó Chochoc. «Te doy una opción, la única que hay». Hizo una pausa, asegurándose de que Miguel lo escuchaba bien. «Te casas con ella, le das tu nombre, te la llevas de aquí, lejos, para siempre, le das un hogar». Los ojos de Chochoc brillaban con una intensidad feroz. «O te vas solo ahora mismo, con tu caballo, y sigues tu camino». Miguel abrió la boca sin entender. «¿Casar? Pero yo no la conozco. Ella no me conoce a mí». «No», confirmó el jefe, «no se conocen». «¿Y si me niego?».
preguntó Miguel, aunque ya sentía la respuesta en el aire. Chochoc señaló el desierto infinito detrás de ellos. Allá está tu camino, sin agua, tu caballo no llegará al anochecer, tú tampoco. La sed ardió en la garganta de Miguel con más fuerza, como si le recordara su poder. Miró hacia la duna por donde había venido, solo muerte. Miró hacia la figura bajo la manta roja, un misterio, una carga. ¿Qué le pasa?, preguntó Miguel, con una voz ya derrotada. Debe haber algo malo en ella. Chochoc lo miró fijamente. Ve y mira, levanta la manta y mira, después decides. Miguel tragó saliva, pero no tenía saliva. Asintió, una vez, un movimiento seco de su cabeza. Con las piernas temblando, no solo por el cansancio, caminó lentamente hacia la figura sentada. La arena crujió bajo sus botas. Cuanto más se acercaba, más podía ver que la figura era pequeña. Estaba completamente cubierta. No se movió al sentir su llegada. Se detuvo frente a ella. La manta roja era gruesa, de lana. Extendió una mano, la vio temblar. No era solo el cansancio, era miedo. Miedo a lo que encontraría debajo. Con un suspiro que le dolió en el pecho, agarró con cuidado el borde de la manta. La levantó, muy lentamente. La luz del sol cayó sobre la cara de una mujer joven. Tenía el pelo negro como la noche, unos ojos grandes y oscuros que lo miraron directamente, llenos de un miedo que igualaba al suyo. Pero no estaba sola. Apretados contra su pecho, envueltos en pedazos de tela suave, había dos pequeños bebés, recién nacidos. Sus caritas estaban en paz, durmiendo. Uno de ellos movió una manita diminuta. Miguel dejó escapar un sonido, un jadeo que se le atoró en la garganta seca. No era una, eran tres. Los ojos de Cowie no se apartaron de los suyos. En ellos, Miguel no vio maldad. No vio pereza, vio el cansancio profundo de una madre, el miedo de una hija abandonada, y debajo de todo, una chispa de algo fuerte, algo que no se había rendido. Entendió, todo cobró sentido de repente, la deshonra, la soledad, la oferta desesperada de su padre. Se dio la vuelta y miró a Chochoc, que seguía en el mismo lugar, observando. El jefe no dijo nada, solo esperaba. Miguel miró otra vez a Cowie. Ella bajó la vista hacia sus bebés, protegiéndolos con su mirada. No pidió ayuda, no dijo una palabra. En ese momento la sed de Miguel ya no era solo de agua, era de algo más, de no morirse solo en el desierto, de no convertirse en un hueso más. Esta mujer y sus dos hijos pequeños también iban a morir aquí, de una forma u otra. De acuerdo, dijo, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Me caso con ella. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas bien. Pero una vez dichas, sintió un peso inmenso y también un poco de calma. Había elegido, no el camino fácil, sino el único que había. La palabra de Miguel flotó en el aire caliente, pesada como una piedra. El jefe Chochoc asintió, una sola vez, como si ya hubiera sabido la respuesta. Alrededor de ellos, la gente del campamento Apache comenzó a moverse de nuevo, pero en silencio. Nadie sonreía, nadie se acercaba. Miguel se quedó mirando a Cowie. Ella había vuelto a cubrirse un poco la cara con la manta, pero sus ojos oscuros seguían viéndolo sobre el borde de la tela roja. En sus brazos los dos pequeños bultos se movieron suavemente. ¿Cómo se llaman?, preguntó Miguel, señalando con la cabeza hacia los bebés. No sabía qué más decir. Cowie tardó un momento en responder. Su voz era baja, clara, como el agua sobre piedras. Él es Sol, ella es Luna. Sol y Luna, repitió Miguel. Nombres del cielo, nombres grandes para seres tan pequeños. Chochoc se acercó. Ven, dijo al vaquero. Debes tomar agua, tu caballo también. Después hablamos. Siguió al jefe hasta el centro del campamento, donde un cántaro de barro grande guardaba agua fresca. Un joven apache llenó un cuenco y se lo dio a Miguel. El vaquero bebió con ansia. El líquido frío era lo más maravilloso que había sentido en su vida. Después llevó agua a Bayo, que bebió con ruido. Mientras el caballo descansaba, Chochoc lo llevó a la sombra de su choza. Ahora entiendes, dijo Chochoc, no como una pregunta. Miguel asintió. Ella tiene hijos, gemelos, y no tiene esposo. En nuestro pueblo, eso es una gran sombra, explicó Chochoc. Su rostro era duro, pero sus ojos mostraban algo más, dolor. La ley es clara, ella ya no pertenece al círculo de la tribu. Vive, pero está sola. Sus hijos serían apartados también. ¿Y el padre?, preguntó Miguel, casi sin querer. Un relámpago de ira pasó por los ojos de Chochoc. No es de aquí, un hombre de afuera, malo. Ella huyó de él para volver con su familia, pero volvió con esta situación. Respiró hondo. Yo soy el jefe, debo seguir la ley, aunque la ley me parta el corazón. Miguel lo miró.
Por primera vez vio no a un jefe amenazador, sino a un padre desesperado. Por eso me ofreció a mí, murmuró Miguel. Un extraño, un vaquero sediento. Si ella tiene un esposo, aunque sea un mexicano, la sombra se va. ¿Eso es? Sí, admitió Chochoc. Es un riesgo. Puede ser un hombre malo también. Pero la sed en tus ojos no era solo de agua, era de un final. Un hombre que teme a su final a veces valora un nuevo comienzo. Hizo una pausa. ¿Eres un hombre malo, vaquero? Miguel pensó en su vida vacía, en su rancho abandonado, en los fantasmas que llevaba consigo. No, dijo finalmente. Solo soy un hombre, perdido. Bien, dijo Chochoc. Ella necesita un hombre que no esté perdido. Quizás ustedes puedan encontrarse juntos. Mientras hablaban, Miguel observó a Cowie desde la distancia. Una mujer joven se le acercó y le entregó un cuenco con algo de comida. Cowie asintió con la cabeza en agradecimiento, pero la mujer se fue rápidamente, sin mirarla a los ojos. Nadie más se acercó. Ella comió un poco, luego miró a sus bebés con una expresión que a Miguel le partió el alma. Era una mezcla de amor feroz y miedo profundo. Al atardecer, Chochoc reunió a la tribu. No eran muchas personas, todos se pararon en un semicírculo. Miguel se sintió fuera de lugar, con su ropa de vaquero polvorienta. Trajeron a Cowie, ya no tenía la manta roja, llevaba un vestido sencillo de tela clara. Cargaba a un bebé en cada brazo, envueltos en sus rebozos. Chochoc habló en voz alta, en su lengua. Miguel no entendió las palabras, pero entendió el tono. Era serio, formal. Luego, el jefe se dirigió a Miguel en español. La ceremonia es simple. Tú aceptas a esta mujer como tu esposa, aceptas a sus hijos como tus hijos, les das tu nombre, les das tu protección. ¿Aceptas? Todos los ojos estaban puestos en él. Miguel miró a Cowie. Ella lo miraba a él sin mover un músculo de la cara, pero en sus brazos la pequeña luna comenzó a hacer un sonido suave, un quejido. Cowie la meció automáticamente, sin apartar la vista de Miguel. Sí, dijo Miguel con más fuerza de la que sentía. Acepto. Chochoc luego habló con Cowie en apache. Ella respondió con una sola palabra, clara y firme. Asintió. El jefe tomó una jarra con agua y vertió un poco en la arena, a los pies de Miguel y Cowie. Habló de nuevo, y Miguel supuso que eran palabras sobre unión y camino. Y así, en medio del desierto de Samalayuca, bajo las primeras estrellas de la noche, Miguel Ángel Herrera se casó con Cowie, la hija del jefe Chochoc. No hubo música, no hubo baile, no hubo abrazos. Cuando terminó, la gente de la tribu se dispersó en silencio. Algunos lanzaron una última mirada a Cowie, pero sus expresiones eran difíciles de leer. Chochoc se acercó a su hija, le habló en un susurro en apache. Cowie bajó la cabeza, asintiendo. Cuando el jefe se apartó, Miguel vio que sus ojos brillaban con humedad. Chochoc se volvió hacia Miguel. Mañana al amanecer se van. Te daré un caballo más para que ella y los niños vayan. Un poco de comida y agua. Puso una mano pesada en el hombro de Miguel. Trátala bien, vaquero. No es una carga. Son 3 vidas que te confío. Miguel solo pudo asentir. Pasó la noche sentado cerca del fuego del campamento, sin poder dormir. Cowie se había retirado a un rincón alejado con los bebés. Miguel la observaba. La vio amamantar a los gemelos con ternura, cubriéndose con un rebozo. La vio cantarles una canción muy bajito, una melodía triste y dulce. La vio, finalmente, dormirse sentada, con la espalda contra una roca y un bebé acurrucado en cada lado. Pensó en el rancho abandonado cerca de casas grandes, las paredes de adobe agrietadas, el viento silbando por las ventanas rotas, un lugar frío y vacío para una mujer y 2 recién nacidos. Una duda enorme se apoderó de él. ¿Qué estaba haciendo? No sabía nada de ser padre. Casi había olvidado cómo ser una persona, pero luego recordó los ojos de Chochoc, la desesperación de un padre. Recordó la sed que lo había llevado al borde de la muerte, y recordó la mirada de Cowie, llena de miedo pero también de una determinación silenciosa. No había vuelta atrás. El camino ahora era uno solo, y lo compartiría con 3 extraños. Cuando el cielo comenzó a clarear, anunciando el amanecer, Miguel se puso de pie, listo para partir. El primer rayo de sol rasgó el cielo por el este, pintando las dunas de color naranja. Miguel ya tenía a Bayo ensillado. Chochoc cumplió su palabra y llevó un caballo más, una yegua tranquila y fuerte, con una antigua manta doblada sobre el lomo para que Cowie pudiera montar con más comodidad. Cowie salió de donde había dormido.
cargaba a los gemelos, ahora bien envueltos y sujetos a su cuerpo con un largo rebozo que cruzaba su espalda y pecho. Sin una palabra, tomó las pequeñas bolsas de comida y el cántaro de agua que Chochok le ofrecía. Sus ojos se encontraron con los de su padre por un instante. El jefe le dio un pequeño envoltorio de tela. «Para los pequeños, si les duele la panza», dijo Chochok, su voz ronca. Cowie asintió y guardó el paquete con cuidado. Subió a la yegua con un movimiento ágil, a pesar de la carga. Miguel se acercó. «¿Necesitas ayuda con...?» comenzó a decir señalando a los bebés. «No», respondió ella, rápida pero no brusca. «Ellos están bien conmigo». Miguel asintió, sintiéndose torpe. Montó en vallo. Chochok se plantó frente a ellos, mirando primero a su hija, luego a Miguel. «El camino al norte, sigan las estrellas de la noche, en 3 días verán las montañas cerca de Casas Grandes, su rancho está al este del pueblo». «Sí», dijo Miguel, «lo recuerdo». Chochok dio un paso más cerca de la yegua, puso su mano grande sobre el pie descalzo de Cowie, que asomaba por el simple vestido. «Cuida de tu corazón, hija, y del corazón de estos 2 soles que llevas». Cowie no dijo nada, solo bajó la cabeza. Miguel vio un temblor en su labio inferior antes de que ella lo apretara con fuerza. Y así, sin más ceremonia, partieron. Miguel guiaba a Bayo, y la yegua de Cowie lo seguía dócilmente. Cuando Miguel miró atrás, una última vez, el campamento apache ya era solo un grupo de manchas pequeñas contra la arena. Chochok seguía de pie, inmóvil, viéndolos irse. Caminaron en silencio durante horas. El único sonido era el viento, el crujido de la arena bajo las pezuñas y, a veces, el llanto débil de uno de los bebés. Cowie entonces cantaba muy bajito, una misma canción de pocas palabras en apache, y el llanto se detenía. Al mediodía, el calor era otra vez intenso. Miguel detuvo los caballos bajo la sombra escasa de unas rocas. «Hay que descansar, dar agua a los animales», dijo. Cowie bajó de un salto. Con movimientos seguros, desató el rebozo y sacó a los bebés. Los 2 estaban despiertos, con sus ojos oscuros y curiosos abiertos al mundo. Los acomodó sobre la manta en el suelo, a la sombra. Miguel les dio agua a los caballos. Luego ofreció el cántaro a Cowie. Ella bebió un poco, después mojó un pedacito de tela limpia y pasó suavidad sobre las caritas de Sol y Luna. «¿Tienen hambre?», preguntó Miguel observando. «Sí, pero puedo darles de comer», dijo Cowie. Se volvió un poco, dándole la espalda a Miguel de manera discreta, y comenzó a amamantar a Luna primero. Miguel miró hacia otro lado, sintiendo que invadía un espacio privado. Se sentó a unos pasos, sacó un poco del pan duro que les dieron y lo partió en 2. Le ofreció la mitad a Cowie. Ella terminó de alimentar a Luna, la puso suavemente al lado de su hermano y tomó el pan. «Gracias», murmuró. Era la primera palabra que le dirigía que no fuera una respuesta necesaria. Comieron en silencio. Miguel miraba a los gemelos. Sol agitaba sus manitas en el aire. «Son muy pequeños», dijo Miguel. «Tienen pocos días de vida», confirmó Cowie. «Nacieron cuando la luna estaba llena». «¿Y estuviste sola?», preguntó Miguel, sin poder evitarlo. Cowie miró el horizonte. «Mi madre murió hace años. Las mujeres de la tribu ayudaron en el nacimiento, por deber. Después, ya no». Miguel entendió. La habían ayudado por obligación, no por cariño. Y después, el destierro. «Mi rancho», comenzó a decir Miguel buscando las palabras. «No es mucho. Hace mucho tiempo que no vive nadie. Las paredes están bien, pero el techo tiene agujeros. Hay un pozo con agua, pero está sucia. Tendré que limpiarlo». Cowie lo escuchaba, acunando a Sol ahora. «¿Hay tierra para plantar?», la pregunta tomó a Miguel por sorpresa. «Sí, hay tierra, buena tierra, pero dura por el sol. Con agua puede dar algo». «Bien», dijo ella, simplemente. «Podemos plantar». Esa pequeña palabra, podemos, se quedó flotando en el aire caliente. Era la primera vez que ella incluía a Miguel en un futuro más allá de este viaje. Al atardecer, encontraron un lugar más protegido entre unas dunas altas para pasar la noche. Miguel hizo un pequeño fuego con poca leña seca que encontró. Cowie alimentó a los bebés otra vez y los acostó en un nido de mantas cerca del fuego. El cielo se llenó de estrellas, millones de puntos brillantes. Miguel recordó la ceremonia de la noche anterior. No había sido una boda feliz, pero había sido bajo un cielo como este. «Anoche», dijo Cowie, como si leyera su pensamiento. Ella estaba sentada al otro lado del fuego, mirando las llamas bajas. «Mi padre dijo que las estrellas son los ojos de los ancestros, que nos ven, que esa ceremonia no fue solo para la tribu, fue para que ellos también fueran testigos». Miguel miró el cielo. «Mis ancestros, no sé si me están viendo. Hace tanto que no pienso en ellos. Ahora tienes una familia nueva.
dijo Cowie. Su voz era un susurro casi devorado por el crepitar del fuego. Tal vez los ancestros de tus hijos te verán a ti. Ella no dijo tus hijos, dijo tus hijos. Miguel sintió un peso dulce y aterrador en el pecho. Él no había pensado en eso. Al aceptar a Cowie, había aceptado a Sol y Luna. Para el mundo, serían los hijos de Miguel Ángel Herrera. ¿Qué pasó con el padre de ellos?, preguntó Miguel, esta vez con más cuidado. El rostro de Cowie se endureció. El miedo volvió a sus ojos, un miedo vivo y profundo. Apartó la mirada del fuego. Es un hombre malo, dijo, tan bajo que Miguel casi no la oyó. Un cazador, se llama Elicio Rojas. Yo era joven, no vi la maldad a tiempo. Abrazó sus rodillas. No quiere a los niños, solo me quiere a mí para poseerme. Huí de él, por eso volví con mi gente. Pero él no se rinde fácil. Miguel no supo qué decir. Solo sabía que el nombre Elicio Rojas ahora se grababa en su mente como una amenaza. Estás lejos de él ahora, dijo finalmente sin mucha convicción. Cowie lo miró, y en sus ojos oscuros, Miguel vio que ella no creía esa afirmación. No del todo. Sí, mintió ella, por cortesía o por deseo. Estamos lejos. Sol comenzó a llorar. Cowie se movió rápidamente para calmarlo. El momento de confesión había pasado. Miguel se recostó sobre su montura, mirando las estrellas que eran los ojos de los ancestros apaches. Pensó en Elicio Rojas. Pensó en el rancho roto. Pensó en la mujer valiente y los 2 bebés que ahora dormían. Un nudo de preocupación y responsabilidad se apretó en su estómago, más fuerte que cualquier hambre o sed que hubiera sentido antes. Al tercer día de viaje, las llanuras áridas comenzaron a mostrar manchas de verde débil. Luego, aparecieron las montañas bajas, y más allá, el valle donde estaba el pueblo de Casas Grandes. Miguel guió a los caballos hacia el este, dejando el camino principal. Por ahí, dijo, señalando con la cabeza hacia una loma solitaria. La casa era tal como la recordaba, pero más pequeña y más triste de lo que había imaginado. Era una construcción rectangular de adobe, con un techo de vigas y lámina que se veía combado en un extremo. Una ventana sin puerta, otra con una tabla clavada. Un corral de madera podrida se desmoronaba a un lado. Todo estaba en silencio, cubierto por una capa de polvo y abandono. Miguel se detuvo frente a la puerta de entrada, que estaba entornada. Bajó de vallo con un cansancio que le pesaba en los huesos. Este es el lugar, anunció, sin poder evitar un tono de disculpa en su voz. Cowie bajó de la yegua con los gemelos. Sus ojos recorrieron la fachada, el techo, la tierra seca alrededor. No dijo nada. Caminó directamente hacia la puerta y la empujó. Rechinó. Entró. Miguel la siguió, sintiéndose como un extraño en su propia casa. El interior era una sola habitación grande. Había una mesa vieja, un banco roto, una estufa de leña con herrumbre. En un rincón, un catre de lona sucio, polvo por todas partes. El aire olía a encierro y a tierra. Cowie recorrió la habitación con la mirada, calculando. Soltó el rebozo y acomodó a los bebés, que dormían profundamente, sobre su manta en el suelo, lejos del polvo. El techo tiene agujeros, dijo ella, señalando unos puntos de luz que se colaban por la lámina. Sí, admitió Miguel. La última tormenta fuerte debió dañarlo. ¿Hay agua? El pozo está afuera, pero está sucio. Lleva mucho tiempo sin usarse. Cowie asintió. Fue hacia la ventana que tenía la tabla clavada. Tiró de ella con fuerza. La madera estaba vieja y se desprendió con un crujido seco. La luz del atardecer entró a raudales, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Necesitamos leña, dijo, y agua limpia, y una escoba. Miguel la observó, un poco pasmado. Esperaba desánimo, tal vez lágrimas. Pero Cowie parecía estar viendo una lista de tareas, no una ruina. Yo puedo ir al pozo a ver qué hay, ofreció. Bueno, dijo ella, yo empezaré aquí con esto. Mientras Miguel salía, Cowie se arremangó el vestido, ató su pelo largo con un cordel y comenzó. Encontró un pedazo de tela vieja y lo usó para cubrirse la nariz y la boca. Agarró unas ramas secas del exterior, las ató con más tela e hizo una escoba tosca. Empezó a barrer el polvo y las telarañas, moviendo los muebles viejos con determinación silenciosa. Miguel llegó al pozo de piedra. La cubierta estaba rota. Bajó el balde con la cuerda vieja, temiendo que se rompiera. Subió agua, pero estaba turbia, con hojas y tierra. Tendría que limpiar el pozo y sacar mucha agua antes de que fuera potable. Volvió a la casa con el balde. Al entrar se detuvo en la puerta. Cowie había barrido toda la habitación. Había sacudido el catre y doblado la manta que traían. Los bebés estaban ahora en un rincón más limpio, sobre una piel de cabra que Miguel no recordaba tener.
El agua no sirve aún, dijo Miguel, dejando el balde. No importa, respondió Cowie. Mañana la limpias. Ahora, hay leña para el fuego. La noche será fría para ellos. Miguel asintió y salió de nuevo a buscar leña seca entre los matorrales cercanos. Cuando regresó con un brazo de ramas, Cowie había desempacado sus pocas cosas. Había una olla pequeña, 2 cuencos de madera, el envoltorio de hierbas de sus padres. Encendieron un fuego en la estufa. El humo salió por la chimenea, pero también se filtró un poco por el interior, señalando más agujeros. Cowie hirvió un poco del agua menos sucia para esterilizarla. La noche cayó. Comieron un poco del pan duro que quedaba, sentados en el suelo cerca del fuego. Los gemelos despertaron y Cowie los alimentó. El sonido de los bebés mamando llenó el silencio incómodo de la habitación. Mañana, dijo Miguel, rompiendo el silencio. Iré al pueblo. Necesitamos comida, semillas tal vez, clavos para el techo. Cowie miró hacia la puerta, como si pudiera ver el pueblo a lo lejos. La gente del pueblo, ¿saben de mí? Miguel comprendió su pregunta real. No, no saben nada, pero preguntarán. Verán que eres apache. Ella asintió lentamente. Y verán a los gemelos. Dirán cosas. Pueden decir lo que quieran, dijo Miguel, con más fuerza de la que sentía. Esta es mi tierra, mi casa. Cowie lo miró, y por primera vez, Miguel vio una chispa de algo que no era miedo o deber. Era algo parecido al respeto. Sí, dijo ella, nuestra casa. Al día siguiente, Miguel fue a Casas Grandes. El pueblo no era grande. Una calle principal con algunas tiendas. La gente lo reconoció, el vaquero solitario que casi nunca aparecía por allí. Miguel Ángel, ¿volviste a tu rancho?, preguntó el dueño de la tienda, don Tomás, mientras le vendía harina y frijoles. Sí, respondió Miguel contando las monedas. Y se dice que no llegaste solo, comentó don Tomás con curiosidad en la voz. Miguel sintió los ojos de otros clientes sobre él. No, llegué con mi esposa. Un silencio corto. ¿Tu esposa? No sabíamos que te habías casado, amigo. Fue rápido, dijo Miguel, evasivo. ¿Y es de por aquí?, insistió una mujer, doña Mercedes, que escuchaba desde el otro lado del mostrador. Miguel alzó la vista. No, no es de por aquí. Tomó sus provisiones y clavos y se fue bajo la mirada curiosa y murmullos bajos que comenzaban a surgir a sus espaldas. Sintió una presión en el pecho. No era miedo por él, era una sensación nueva. Era miedo por Cowie y los niños allá en el rancho, expuestos a esos murmullos que pronto se convertirían en visitas y preguntas directas. Cuando regresó, Cowie estaba fuera, cerca del pozo. Había encontrado una cubeta menos rota y estaba sacando agua, volcándola lejos para limpiar el pozo. Su vestido tenía una mancha de humedad y tierra. Los gemelos estaban a la sombra de un mezquite, envueltos y dormidos. Ella vio llegar a Miguel, vio las bolsas de provisiones, dejó la cubeta. ¿Qué dijeron?, preguntó directamente, sin preámbulos. Miguel bajó del caballo. Preguntan, quieren saber. Cowie asintió, como si ya lo esperara. Mañana, dijo, vendrán a ver. Y tenía razón. Al día siguiente, como Cowie había dicho, llegó la visita. Fue doña Mercedes, la mujer de la tienda, acompañada de su hija. Llegaron en un carromato pequeño, con la excusa de traer un poco de queso como regalo de bienvenida, pero sus ojos no dejaban de mirar todo, la casa, el pozo, a Miguel trabajando en el techo y sobre todo, a Cowie. Cowie salió a recibirlas con Luna en brazos. Sol dormía dentro de la casa. Doña Mercedes se bajó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Buenos días, soy Mercedes, de la tienda. Vine a conocer a la nueva señora Herrera, dijo extendiendo el queso. Gracias, dijo Cowie, tomándolo con una mano. No sonrió, su rostro era sereno, impasible. ¡Ay, qué bebé más lindo!, dijo la hija, tratando de acercarse a ver a Luna. Cowie giró el cuerpo casi imperceptiblemente, manteniendo al bebé un poco más lejos. ¿Y es niña o niño? Es niña, respondió Cowie. Se llama Luna. ¡Qué nombre más bonito! ¿Y el papacito? ¿Está por aquí también?, preguntó doña Mercedes, mirando alrededor con demasiada curiosidad. Miguel bajó de la escalera. Buenos días, doña Mercedes. ¿Todo bien por acá? Miguel Ángel, me alegra verte así, con familia. Es un cambio tan repentino. Su mirada volvió a Cowie, examinando sus facciones, su vestido simple, su cabello negro como el carbón. ¿Y de qué parte es tu familia, hijita? No se te oye el acento de por aquí. Cowie miró a Miguel por un segundo. Mi familia es de las dunas, dijo en voz baja. Doña Mercedes frunció el ceño, sin entender. ¿De las dunas? ¿De Samalayuca? Pero si allá solo hay...
Se calló de repente. Sus ojos se abrieron un poco más. «Ah». El silencio que siguió fue incómodo y pesado. La hija de doña Mercedes dejó de sonreír. «Bueno, es una zona bonita», dijo doña Mercedes, recuperándose rápido, pero su voz era ahora fría. «Debe ser difícil adaptarse a un rancho después de esa vida». «Me adapto», dijo Cowie, sin más explicaciones. La visita no duró mucho más. Doña Mercedes y su hija se fueron pronto, prometiendo volver otro día. Cuando el carromato se perdió de vista, Miguel se acercó a Cowie. Ella estaba en la puerta, mirando el horizonte con Luna apretada contra sus pechos. «Lo siento», dijo Miguel. Cowie se encogió de hombros. Ella solo quería ver al animal raro que trajo el vaquero solitario. «No eres un animal», dijo Miguel, con más fuerza de lo que pretendía. Cowie lo miró, sorprendida por el tono. Luego su expresión se suavizó un poco. «Para ellos casi lo soy. Una apache con gemelos, sin explicación». Entró a la casa sin decir nada más. Las semanas pasaron. Miguel arregló el techo. Cowie limpió el pozo hasta que el agua salió clara. Plantaron unas semillas de calabaza y frijol cerca de la casa, donde Cowie podía vigilar desde la puerta. Los gemelos crecían. Sol era más inquieto, lloraba con fuerza. Luna era más tranquila, observaba todo con sus ojos grandes. Pero Miguel notaba algo en Cowie, una tensión que no se iba. Ella saltaba con cualquier ruido extraño. Se pasaba largos ratos mirando hacia el camino, como esperando algo. O a alguien. Por las noches, a veces, Miguel la oía murmurar en sueños. Una noche, el viento soplaba fuerte, sacudiendo la puerta. De repente, un grito agudo atravesó la oscuridad. Miguel se despertó de un salto. El grito vino de donde dormía Cowie, en el otro lado de la habitación, en un catre que habían arreglado. Él se acercó rápido, sin pensar. Cowie estaba sentada en la cama, temblando. Tenía los ojos abiertos, llenos de pánico, pero no parecía ver la habitación. Jadeaba. Los gemelos, que dormían en una caja de madera cerca, comenzaron a llorar al escuchar el grito de su madre. «Cowie», dijo Miguel suavemente. «Cowie, despierta. Fue un sueño». Ella se estremeció y por fin lo miró. El reconocimiento volvió a sus ojos, seguido por una vergüenza profunda. Bajó la cabeza. «Los niños», murmuró. «Están bien, solo asustados», dijo Miguel. Fue a la caja y tomó a Luna, que lloraba más fuerte. La mecía torpemente. Cowie se levantó y tomó a Sol, acunándolo contra su mejilla. Poco a poco, los llantos cesaron. Miguel encendió una lámpara de aceite. La luz débil llenó la habitación. Cowie seguía temblando. «¿Qué soñaste?», preguntó Miguel, aunque ya intuía la respuesta. Cowie no habló al principio. Se sentó en el borde del catre, meciendo a Sol. Cuando habló, su voz era un hilo de sonido. «Lo soñé a él». «A Elicio», el nombre salió como un veneno de sus labios. «Soñé que estaba aquí, que abría la puerta, que te lastimaba y que se llevaba a los niños». Las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a caer, silenciosas por sus mejillas. «Él no los quiere, Miguel, los quiere para hacerme sufrir, para que yo los siga a donde sea. Él dice que lo que es suyo para siempre». Miguel se sentó a su lado, todavía con Luna en brazos. El peso pequeño y cálido de la bebé lo anclaba a la realidad. «Él no es su padre, yo lo soy ahora, por la ley y por mi palabra». «Tu palabra no lo detendrá», dijo Cowie, con una tristeza que venía de la experiencia. «Elicio Rojas es como una sombra, encuentra a la gente, es violento, tiene hombres que lo siguen por miedo o por dinero». Lo miró, sus ojos brillando con lágrimas. «Lo siento, te traje esto a tu casa, este peligro». Miguel recordó la sensación de morir de sed en el desierto. Recordó la elección que tuvo. «Yo también te traje algo a ti», dijo. «Un techo roto y un pueblo que murmura. Estamos en paz». Cowie sacudió la cabeza. «No es lo mismo. Mi peligro puede matarte». «Entonces moriré protegiendo a mi familia», dijo Miguel, y las palabras salieron con una calma que lo sorprendió a él mismo. Era una verdad simple, sin adornos, como todo en su vida ahora. Cowie lo miró fijamente, estudiando su rostro a la luz de la lámpara. Vio que no estaba bravucón, ni siendo heroico, solo estaba diciendo un hecho. «Él vendrá», susurró ella, el miedo volviendo a su voz. «Sé que vendrá, siente que le robé lo que es suyo, y ahora siente que tú también le robaste». Miguel asintió lentamente. El miedo era una bola de frío en su estómago, pero no por él, por los 3 seres en esa habitación, por la familia que, sin planearlo, se había convertido en su razón para levantarse cada mañana. «Que venga», dijo finalmente. Su voz no era fuerte, pero era firme.
Tenemos un techo, tenemos tierra y tenemos un rifle viejo, es más de lo que teníamos antes. Puso una mano, grande y callosa, sobre la mano de Cowie que acariciaba la cabeza de Sol. Ella no la retiró. Permanecieron así, en silencio, mientras el viento seguía golpeando la puerta, como si alguien o algo ya estuviera llamando. La tensión de la noche del sueño nunca se fue del todo. Se instaló en el rancho como un residente más, silencioso y observador. Miguel trabajaba en el campo con su rifle viejo siempre a un lado, no lejos de su mano. Cowie apenas salía del área cercana a la casa, y cuando lo hacía, sus ojos escudriñaban el horizonte constantemente. Un mediodía, mientras Miguel arreglaba una cerca lejos de la casa, un brillo lejos en el camino lo hizo detenerse. No era el brillo del sol en una piedra, era el reflejo constante, intermitente, de la luz en metal, en muchas piezas de metal. Dejó caer la herramienta, se subió a un montículo de tierra, y lo vio. Una nube de polvo, y dentro de ella, la silueta de varios jinetes, 6, 7, tal vez más. Venían a buen paso, directo hacia el rancho. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que le dolió en el pecho. No eran vecinos. Los vecinos no venían así, en grupo y con tanta prisa. Corrió como no lo había hecho desde que era joven. Sus pulmones ardían. Llegó a la casa, derribando la puerta casi de un golpe. Cowie estaba moliendo maíz. Lo vio entrar, vio su cara, y supo. Todo su cuerpo se congeló. ¿Cuántos?, preguntó, su voz extrañamente calmada. Muchos. A caballo. Vienen por el camino principal, jadeó Miguel. Agarró su rifle de donde lo tenía apoyado junto a la puerta. Toma a los niños. Ve al pozo viejo, el que está escondido entre las rocas al sur. ¿Recuerdas dónde? Quédate ahí, no salgas por nada. Los ojos de Cowie se llenaron de pánico, pero sus manos eran firmes. Corrió hacia el rincón donde los gemelos jugaban sobre una manta. Los levantó a los dos, sin molestarse en envolverlos bien, y los apretó contra su pecho. Tomó una cantimplora pequeña que siempre tenía lista. «Miguel», comenzó a decir. «Ya», gritó él, sin querer asustarla pero sin tiempo. «Ve, ahora». Ella lo miró una última vez, con una mezcla de terror y algo más, algo que parecía un adiós. Luego, salió por la puerta trasera y desapareció entre los matorrales, corriendo en silencio, sin hacer ruido. Miguel respiró hondo. Revisó su rifle, una bala en la recámara, unas cuantas más en el bolsillo. No era suficiente, nunca lo sería. Se asomó por la ventana. Los jinetes ya estaban cerca. Eran 7, hombres rudos, con caras duras y sombreros polvorientos. En el centro, un poco adelante, iba un hombre diferente. Vestía mejor, con una chaqueta de cuero y un sombrero negro. Tenía una sonrisa fría en los labios. Elicio Rojas. Se detuvieron frente a la casa. Los caballos resoplaron. El silencio fue absoluto por un momento. «Salga, Cowie», gritó Elicio, con una voz clara y arrogante. «Ya jugó suficiente a esconderse. Vine por lo mío». Miguel abrió la puerta y salió. Se plantó en el umbral con el rifle sostenido con firmeza, pero sin apuntar aún. «No hay nadie aquí con ese nombre». Elicio lo miró como si acabara de notar un insecto. Sus ojos, claros y fríos, lo recorrieron de arriba a abajo. «Ah, tú debes ser el vaquero, el que se cree marido». Su sonrisa se hizo más burlona. «Te fuiste por agua y te llevaste más de lo que esperabas, ¿eh?» Los hombres detrás de él rieron con grosería. «Esta es mi tierra», dijo Miguel, manteniendo la voz lo más estable que pudo. «Mi casa, mi familia. Aquí no busques a nadie». «Tu familia», repitió Elicio, y la palabra sonó sucia en su boca. «Esa mujer es mía, los niños que lleva son míos. Todo lo que ella es me pertenece. Tú solo eres un perro que se cruzó en el camino». Bajó de sus caballos lentamente, con confianza. «Se lo voy a decir simple, vaquero. La traes afuera ahora, te dejo ir, te dejo vivir, te portas como un héroe». Hizo un gesto con la cabeza hacia sus hombres. «Pues aquí hay 7 que no creen en héroes». Miguel apretó la culata del rifle. «No se va contigo». Elicio suspiró fingiendo aburrimiento. «Bueno». Fue rápido, demasiado rápido. Elicio no desenfundó su pistola, dio una orden con la mano. Uno de sus hombres, montado aún, levantó un rifle corto y apuntó. Miguel solo tuvo tiempo de saltar a un lado. El disparo retumbó, rompiendo el silencio seco del mediodía. La bala le rozó el brazo, rasgando la manga y la piel. Un dolor caliente y punzante. Miguel rodó por el suelo, levantó su propio rifle y disparó hacia el grupo, sin apuntar bien. El disparo falló, pero hizo que los caballos se encabritaran. Los hombres maldijeron. «Tráiganlo», rugió Elicio, sacando por fin su pistola. Miguel corrió hacia el corral roto, buscando cubrirse.
Otro disparo. La madera podrida a su lado estalló en astillas. Sintió un golpe seco y quemante en el costado. El impacto lo hizo girar y caer de rodillas. No era un dolor agudo al principio, solo una presión inmensa, como si le hubieran golpeado con un mazo de hierro. Luego, el calor de la sangre empapando su camisa. Jadeó, tratando de levantarse. Desde el suelo vio a Elicio caminando hacia él, con la pistola humeante en la mano. Vio a los otros hombres desmontando, rodeando la casa. Uno de ellos pateó la puerta de entrada. «Cowie, sal o le vuelo la cabeza a tu nuevo perro», gritó Elicio, apuntando ahora directamente a Miguel. Miguel intentó levantar su rifle, pero su brazo no respondía. La fuerza se le iba con la sangre que manchaba la tierra. En ese momento, un movimiento rápido en la esquina de la casa. Cowie no había ido al pozo viejo. Había escondido a los bebés en un hueco entre unas rocas cercanas y había vuelto, sigilosa como un fantasma, con un viejo cuchillo de cocina en la mano. Vio a Miguel en el suelo, herido. Vio a Elicio apuntándole. Un sonido, un grito de rabia y dolor se le escapó. Elicio giró la cabeza y su rostro se iluminó con un triunfo horrible. «Ahí estás». Cowie no corrió, se quedó mirándolo y luego miró a Miguel. Sus ojos se encontraron. En los de Miguel solo había un mensaje: «Huye». Ella asintió, casi imperceptiblemente. No era un acuerdo, era una promesa. Giró y corrió, no hacia los matorrales, sino hacia donde había dejado a los caballos de Miguel, atados detrás de la casa. «¡Deténganla!», rugió Elicio, disparando hacia donde ella había estado, pero ella ya no estaba. Miguel, con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró hacia su rifle caído, agarró una piedra y la lanzó con poca fuerza hacia Elicio, no para hacer daño, para distraer. Elicio se volvió, furioso, y le dio una patada en el costado herido. Un dolor blanco y cegador estalló en Miguel. El mundo se volvió borroso. Oyó los relinchos de los caballos, oyó a los hombres gritando, oyó la voz de Cowie, fuerte y clara, gritando: «Bayo, ven». Luego, oyó el galope, no de un caballo, sino de dos. Se arrastró para ver. Cowie, con una habilidad asombrosa, había montado a Bayo y llevaba de las riendas a la yegua. En un instante, había pasado junto a las rocas, había recogido a los gemelos llorando sin siquiera detenerse por completo, y ahora galopaba hacia el sur, alejándose del rancho, dejando atrás una nube de polvo. Elicio gritó de rabia, disparando al aire: «¡Después de ella! ¡Idiotas! ¡Después de ella!». Los hombres corrieron hacia sus caballos. Miguel yació en la tierra, el dolor y la pérdida de sangre nublando su mente. Lo último que vio, antes de que la oscuridad lo venciera, fue la figura pequeña y valiente de Cowie desapareciendo en el horizonte, llevándose consigo su corazón y su única razón para seguir luchando. El galope de Bayo era fuerte y seguro bajo ella, pero cada sacudida le recordaba a Cowie el cuerpo herido de Miguel, que yacía frente a ella sobre el caballo, sujeto por sus brazos. Él estaba inconsciente, la cabeza colgando, su sangre mojando el cuello del animal. Detrás de ella, la yegua seguía fielmente, con los gemelos atados con tiras de tela al lomo, llorando de miedo y sobresalto. No miró atrás. Sabía que Elicio y sus hombres ya estarían montando, organizándose para seguirla. En el desierto, una huida a caballo con dos animales, un hombre herido y dos bebés no era una huida. Era un rastro gritando su dirección. Después de 1 kilómetro, vio lo que buscaba, un arroyo seco, con lecho pedregoso. Sin dudar, guió a Bayo directamente hacia él. Las piedras crujieron bajo los cascos. «Lo siento, Bayo, lo sé», murmuró, y obligó al caballo a caminar por el centro del arroyo, contra la corriente seca, hacia el oeste. Caminó así durante 10 minutos, luego salió por un lado donde las rocas eran duras y no guardarían huellas claras. Tomó dirección sur otra vez, pero ahora hacia una zona de cactus altos y tierra más dura. El sol comenzaba a bajar. Necesitaba detenerse. Miguel perdía demasiada sangre. Encontró un pequeño risco que ofrecía algo de sombra y protección por un lado. Con un esfuerzo sobrehumano, bajó del caballo y logró arrastrar a Miguel hasta el suelo, recostándolo contra la piedra. Su respiración era superficial, su rostro pálido como la ceniza. Los gemelos lloraban, hambrientos y asustados. Ató a los caballos a un cactus robusto. Primero, atendió a sus bebés. Con manos que temblaban de adrenalina, pero movimientos precisos, los liberó y los puso al pecho, uno tras otro, calmando su llanto con su cuerpo y su leche. Sus ojos no dejaban de mirar a Miguel, ni de escuchar el viento por si traía el sonido de jinetes. Cuando los bebés se durmieron, exhaustos, los acostó sobre una manta. Luego, se arrodilló junto a Miguel.
Le abrió la camisa. La herida en el costado era fea, un desgarro rojo y oscuro. Sangraba aún, pero no a borbotones. El brazo tenía una rasgadura superficial. Respiró aliviada por un segundo. Ningún órgano vital parecía alcanzado de lleno, pero la pérdida de sangre y la infección podían matarlo igual. Recordó las enseñanzas de su abuela. Miró a su alrededor. En la base del risco crecía una planta baja con hojas gruesas y aterciopeladas. Sí, la conoció. Rompió varias hojas, las aplastó entre dos piedras hasta hacer una pasta verde y aromática. Con agua limpia de su cantimplora, lavó la herida de Miguel lo mejor que pudo. Él se estremeció y gimió, pero no despertó. Aplicó la pasta directamente sobre el desgarro. Buscó tiras de tela de su propio vestido, las rasgó y vendó la herida con firmeza, apretando para detener el flujo. «Tienes que vivir, Miguel», le susurró, acercando su boca a su oído. «Tienes que vivir, nos necesitan. Yo te necesito». No había tiempo para más. Oyó un sonido lejano. No eran cascos, era un grito, muy lejano, pero era de un hombre. Elicio estaba buscando, preguntando a sus hombres que esparcían. Con renovada urgencia, cargó a Miguel de nuevo sobre Bayo. Era más difícil ahora, con su fuerza menguando, pero el puro terror le dio energía. Montó detrás de él, sujetándolo, y tomó las riendas de la yegua. No podía seguir hacia el sur, hacia pueblos donde Elicio tendría ojos y oídos. Miró hacia el oeste, donde el perfil de las montañas grandes empezaba a oscurecerse con el atardecer. La Sierra Tarahumara, terreno duro, escarpado, lleno de escondites, terreno que ella no conocía, pero que sería igual de difícil para sus perseguidores. «Allá», dijo en voz alta, «para los caballos, para Miguel, para ella misma. Vamos a las montañas». El viaje se convirtió en una pesadilla de resistencia. Caminaba largos tramos a pie para aliviar a los caballos, guiándolos por las zonas más rocosas donde dejarían menos rastro. Paraba cada poco para escuchar. Alimentaba a los gemelos mientras caminaba, sosteniéndolos contra su pecho. Le daba sorbos de agua a Miguel, que entraba y salía de la conciencia. En una de esas pausas, al anochecer, Miguel abrió los ojos. Estaban llenos de confusión y dolor. Sus ojos buscaron y encontraron el rostro de Cowie, iluminado por la luna creciente. Los niños, logró decir con voz áspera. «A salvo», respondió Cowie, acercando el cantimplora a sus labios. «Duermen». Miguel bebió un poco. Su mirada recorrió el lugar oscuro, las sombras de los cactus. «¿Dónde?» «Huyendo. Vamos a la sierra. Es nuestra única chance». Le ajustó el vendaje. «La herida está limpia, la planta la está cerrando, pero no puedes moverte». Miguel intentó incorporarse y un dolor fulminante en el costado lo derribó. Jadeó. Te estoy ralentizando. Déjame aquí. Toma a los niños y sigue». Cowie lo miró fijamente, y por primera vez, Miguel vio una chispa de ira en sus ojos oscuros. «No», dijo, y su voz no admitía discusión. «No eres una carga. Eres mi esposo. Te llevo a cuestas si es necesario, pero no te dejo». Su voz se quebró un poco. «Ya dejé a mi padre, no voy a dejarte a ti». Miguel la miró, y en ese momento, bajo la luz de la luna, vio más que a la mujer apache que había aceptado por obligación. Vio a la persona más fuerte que jamás había conocido. «Está bien», susurró, cerrando los ojos, vencido por el dolor y por algo más grande. «Está bien». Al amanecer del segundo día, las montañas ya no eran una silueta en el horizonte. Eran una pared enorme de roca y pinos que se alzaba frente a ellos. El aire empezaba a ser más fresco. Cowie encontró un sendero estrecho de animales que subía entre las rocas. Era empinado, pero los caballos criados en terreno duro podían con él. Desde lo alto de una peña, miró hacia atrás, hacia el desierto que habían cruzado. Muy abajo, en la llanura, vio 3 puntos diminutos y móviles. Jinetes. Estaban siguiendo. Habían perdido el rastro varias veces, pero la necesidad de Cowie de buscar agua y refugio para Miguel y los bebés los había obligado a dejar pistas. Elicio era persistente como una enfermedad. Apretó los labios. No había llegado a un lugar seguro, solo había cambiado un desierto por otro, más vertical y frío, pero aquí al menos tenía más opciones para esconderse. Y Miguel estaba un poco mejor. Bajó de la peña y regresó junto a él. Él estaba despierto, con Sol dormido sobre su pecho sano, como un pequeño animal buscando calor. «¿Los viste?», preguntó Miguel, su voz un poco más clara. Cowie asintió. «Sí, vienen, pero les llevamos ventaja. No podemos seguir subiendo con los caballos. El sendero se va a poner muy malo». «Lo sé», dijo Cowie. «Esta noche los soltaremos.
Les daremos agua y los dejaremos ir. Ellos encontrarán camino, nosotros seguiremos a pie. Miguel miró a Bayo, su compañero por años, asintió con tristeza. Es lo mejor. Cowie se sentó a su lado, exhausta, tomó a Luna en sus brazos. La familia, malherida y agotada, estaba junta en la ladera de la montaña, con los lobos pisándoles los talones y el cielo enorme y frío sobre sus cabezas. El camino hacia la cima era largo y la noche se acercaba. La cueva era poco profunda, pero seca y escondida tras una cortina de enredaderas silvestres. Cowie ayudó a Miguel a entrar y recostarse contra la pared de piedra. Afuera, la noche en la montaña era fría, un frío que calaba los huesos y era completamente distinto al calor del desierto. Cowie hizo una pequeña fogata justo en la entrada, donde el humo pudiera dispersarse entre las rocas sin ser muy visible. La luz danzante iluminó las caras exhaustas. Los gemelos, Sol y Luna, dormían abrigados con todas las mantas que tenían, cerca del fuego. Miguel temblaba, aunque no solo de frío. La fiebre empezaba a subir. Cowie le dio sorbos de agua y le cambió el vendaje. La pasta de hierbas había ayudado. La herida no se veía peor, pero la infección luchaba por entrar. «Tienes que comer algo», dijo Cowie, ofreciéndole un pedazo de carne seca que era casi su última ración. Miguel negó con la cabeza, débil. «Guárdala, para ti y los niños. Si tú mueres, nosotros morimos después», dijo Cowie, con una franqueza brutal. «Come». Él obedeció, masticando lentamente. Sus ojos, brillantes por la fiebre, la observaban mientras ella se sentaba frente al fuego, frotándose los brazos. «Nunca pensé», comenzó Miguel y tosió. «Nunca pensé que terminaría en una cueva de la sierra, escapando de un loco». «Yo sí», dijo Cowie en voz baja, mirando las llamas. «Cuando huí de Elicio la primera vez, soñé con cuevas, con esconderme para siempre». Miguel guardó silencio por un momento. «Cuéntame», dijo finalmente. «Cuéntame de él, de verdad». Cowie no respondió al instante. Acarició el pelo de Luna, que dormía a su lado. Era encantador al principio, empezó, su voz monótona, como si relatara un cuento triste de otra persona. Vino al campamento a comerciar, hablaba bien, me hacía reír. Mi padre desconfió, pero yo era joven, testaruda, tragó saliva. Cuando supe que estaba esperando a los gemelos, todo cambió. La máscara se cayó, dijo que yo era su propiedad, que los niños eran su propiedad, que si me iba, me encontraría y me traería de vuelta, y después me arrepentiría. Miguel cerró los puños, pero el movimiento le provocó dolor en el costado y los aflojó. «Por eso volviste con tu gente», dijo. «Sí. Pensé que mi padre, que la tribu, me protegería». Una lágrima silenciosa bajó por su mejilla, pero la vergüenza fue más fuerte que la protección. Hasta que mi padre encontró su manera de salvarme. Te encontró a ti. Ella lo miró. «Lo siento, te arrastré a mi guerra». Miguel negó lentamente con la cabeza. «Yo también te arrastré a la mía». Cowie frunció el ceño, sin entender. Él respiró hondo, como preparándose para un peso. «Antes, hace muchos años, tuve otra familia, una esposa, una hija. Vivíamos en un rancho cerca de Cuauhtémoc». Cowie se quedó muy quieta, escuchando. Vino una fiebre maligna. Se llevó a las dos en menos de una semana. Su voz se quebró. Él miró al fuego, pero no lo veía. «Desde ese día dejé de vivir. Solo anduve, como un fantasma. El rancho cerca de Casas Grandes era solo un lugar para guardar mis cosas, no un hogar, hasta que el desierto casi me mata de sed». Por fin la miró. «Y me mandó a ti». Cowie sintió un nudo en la garganta. Comprendió ahora la tristeza profunda en los ojos de Miguel, su silencio perpetuo. No era frialdad, era duelo. «Por eso aceptaste», susurró ella. «No solo por el agua. Acepté porque ya estaba muerto», dijo él con crudeza. ¿Qué más podía perder? Sus ojos se posaron en los gemelos que dormían. Pero luego, vi a esos pequeños. Y te vi a ti, luchando por ellos sin decir una palabra de queja. Y algo dentro de mí que estaba dormido, despertó». Cowie se acercó a él, lentamente. Se sentó a su lado, contra la pared de la cueva. Sus hombros se rozaron. «Yo pensé que solo eras un hombre callado, con un rancho roto», confesó ella. «Un hombre que cumplía una promesa por obligación. Al principio, así era», admitió Miguel. «¿Y ahora?», preguntó Cowie, mirándolo de reojo. Miguel tardó en responder. Tomó su mano, la que no estaba herida. Su mano era grande, callosa. La mano de Cowie era pequeña, pero fuerte y llena de cicatrices diminutas. «Ahora», dijo, con una voz que ya no temblaba por la fiebre, sino por otra cosa. «Ahora estoy en una cueva, herido,
con un hombre malo pisándonos los talones. Y es el lugar donde más he vivido en 10 años. Apretó su mano suavemente. Porque estoy aquí con mi familia. Cowie dejó que las lágrimas cayeran libremente esta vez. No eran de miedo, eran de alivio, de un dolor compartido que ya no pesaba tanto. Eres un hombre bueno, Miguel Ángel, dijo. Mi hombre. Él le pasó un brazo por los hombros, con cuidado, y ella se recostó contra él, buscando calor. Permanecieron así, viendo cómo el fuego consumía la leña. Cuando salgamos de esto, dijo Cowie después de un largo rato, vamos a construir un hogar de verdad, no solo un rancho, un lugar donde sol y luna puedan correr, donde nadie los mire mal, donde tú puedas cantarles tus canciones sin esconderte, añadió Miguel. Donde tú puedas hablar con Bayo sin pensar que estás loco, dijo ella, y una sonrisa pequeña asomó a sus labios. Miguel soltó una risa baja, que se convirtió en un quejido por el dolor, pero siguió sonriendo. Sí, eso también. La noche avanzó, la fiebre de Miguel bajó un poco, vencida por el descanso y quizás por la paz que había encontrado en la confesión. Cowie se durmió recostada en su hombro sano. Afuera, en la montaña oscura, el viento silbaba, pero dentro de la cueva, por primera vez desde que se conocieron, no había un silencio incómodo. Había un silencio compartido, lleno de una promesa nueva y frágil, una promesa de que, si sobrevivían al amanecer, nada volvería a ser igual entre ellos. Ya no eran dos extraños unidos por la necesidad, eran Miguel y Cowie, y estaban listos para luchar juntos. El amanecer en la cueva los encontró entrelazados, compartiendo calor. Por un momento, el mundo fuera no existió, solo el sonido de la respiración tranquila de los gemelos y el latido calmado del corazón de Miguel bajo la oreja de Cowie. Pero la realidad regresó con un crujido lejano, una piedra cayendo por la montaña, tal vez por un animal, tal vez no. Cowie se incorporó de inmediato, todos sus sentidos alertas. Miguel abrió los ojos, el dolor en su costado seguía allí, punzante, pero la fiebre había bajado, su mirada estaba más clara. Tenemos que movernos, dijo Cowie, en voz baja pero urgente. Ellos buscan de día. Miguel asintió. Con ayuda de ella se puso de pie. Se mordió el labio para no gritar con el dolor, pero se mantuvo firme. Cowie cargó a los bebés, asegurándolos con el rebozo. Reunieron sus pocas cosas, la cantimplora casi vacía, los últimos pedazos de carne seca. Salieron de la cueva. La mañana era fría y brillante. Cowie escaneó el terreno. Abajo, en el valle que habían cruzado, no se veía movimiento, pero ella sabía que Elicio era como una serpiente de cascabel. No la ves hasta que está muy cerca. Por ese desfiladero, señaló Miguel, indicando un cañón estrecho que se abría entre dos paredes altas de roca. Lleva a un paso más alto, desde allí podemos ver más. Caminaron con lentitud, Miguel cojeando y apoyándose en Cowie cuando el terreno era muy empinado. Los bebés, extrañamente silenciosos, observaban el mundo desde su sling. El cañón se estrechaba cada vez más, hasta que las paredes de roca se alzaban a ambos lados como murallas gigantes. El suelo estaba lleno de piedras sueltas. De repente, un sonido claro y metálico resonó detrás de ellos, el sonido de una herradura golpeando una roca. Se dieron la vuelta. En la boca del cañón, ahora a unos 100 metros, aparecieron 3 jinetes, luego otros 2, y en el centro, desmontando y caminando hacia adelante con una sonrisa triunfal, estaba Elicio Rojas. Habían encontrado su rastro. Pensé que les gustaban los lugares abiertos, Cowie, gritó Elicio, su voz rebotando en las paredes de roca. Pero mira, eligieron su propia tumba. Miguel y Cowie retrocedieron, pero el cañón era un callejón sin salida. Una pared de roca lisa, de más de 10 metros de altura, se alzaba al fondo. No había salida. Los hombres de Elicio desmontaron y comenzaron a avanzar, desenfundando pistolas y rifles. El cañón era tan estrecho que solo podían avanzar de 2 en 2. Cowie miró a Miguel, luego a sus bebés. En sus ojos se libró una batalla rápida y feroz. El miedo contra el amor, el instinto de supervivencia contra el instinto de protección. Tomó una decisión. Con manos rápidas desató el rebozo y puso a Sol y Luna en los brazos de Miguel. Él los recibió, confundido. ¿Qué haces?, preguntó él, con el pánico en la voz. Tú te quedas con ellos, dijo Cowie. Su voz era extrañamente calmada, plana. Es a mí a quien quiere. ¡No!, gritó Miguel, tratando de agarrarla del brazo, pero los bebés en sus brazos se lo impedían. Cowie se alejó 2 pasos, luego se volvió y comenzó a caminar hacia Elicio, con la cabeza alta y las manos vacías a los costados. Cowie, vuelve aquí,
La voz de Miguel era un grito desgarrado. Ella no se volvió. Caminó hasta quedar a mitad de camino entre Miguel y los hombres que avanzaban. Se detuvo. «Elicio», llamó, y su voz no tembló. «Aquí estoy, déjalos ir, a él y a los niños. Yo me voy contigo, sin luchar, para siempre». Elicio se rió, un sonido feo que llenó el cañón. «Ahora negocias, ahora que no tienes escapatoria, pero te equivocas, mi amor. No vengo solo por ti, vengo por lo que es mío, tú y los niños. Y por ese vaquero muerto que se atrevió a tocarte, voy a cobrar un precio extra». Kobe sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su sacrificio no servía. Elicio quería todo. En ese momento, una voz fuerte y conocida resonó desde lo alto del cañón, a su izquierda. «El precio lo pones tú, forastero, pero lo pagamos nosotros». Todos alzaron la vista. En el borde del cañón, recortadas contra el cielo azul, aparecieron figuras. Eran hombres a caballo y a pie, con el pelo largo, algunos con rifles, y al frente, montado en un caballo pinto, con el rostro serio como la piedra, estaba el jefe Chochoc. Kobe contuvo la respiración. No podía creer lo que veía. Miguel, atónito, apretó a los gemelos contra su pecho. Elicio dejó de sonreír. Su rostro se llenó de confusión y luego de ira. «¿Quién diablos son ustedes?». Chochoc ignoró la pregunta. Su mirada encontró la de su hija, abajo en el fondo del cañón. En sus ojos no había reproche, solo una determinación profunda y un dolor antiguo. «Hija», dijo Chochoc, y esa sola palabra, en apache, llevó todo el peso de su arrepentimiento. Luego volvió a mirar a Elicio. «Esta mujer, esos niños, ese hombre, son de mi sangre, y tú has venido a manchar mi sangre con tu codicia». «Esto no es asunto tuyo, viejo», gritó Elicio, levantando su pistola hacia la figura en lo alto. «Lo es», dijo Chochoc, simple y final. Dio una orden seca en su lengua, y el cañón estalló en movimiento. Los guerreros apaches comenzaron a descender por las paredes rocosas con una agilidad asombrosa, como arañas. Otros, desde el borde opuesto, levantaron rifles. Kobe no perdió más tiempo. Corrió de vuelta hacia Miguel, que ya había dejado a los bebés en un hueco entre rocas y había tomado una piedra grande en cada mano, listo para lo que fuera. El primer disparo no vino de los apaches, vino de uno de los hombres de Elicio, que, asustado, disparó hacia donde bajaba un guerrero. La bala chocó contra la roca, y entonces el cañón se llenó de un estruendo terrible, disparos, gritos, el relincho de los caballos asustados de Elicio. Los apaches no peleaban en formación, bajaban, se escondían, aparecían por otro lado, eran sombras rápidas y letales. Elicio, dándose cuenta de que estaba atrapado, gritó órdenes a sus hombres, buscando cubrirse entre las rocas del fondo, cerca de donde estaba Miguel. Kobe llegó junto a Miguel. Él le pasó una piedra grande. «¿Tu padre?», preguntó, sin poder creerlo. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas y un fuego nuevo. «Sí, mi padre». Un hombre de Elicio se abalanzó sobre ellos desde un costado. Miguel, olvidando su herida, le lanzó la piedra con fuerza, le golpeó en el hombro y el hombre cayó. Kobe, con la piedra que tenía, golpeó con precisión. El hombre no se movió más. Miraron hacia el centro del cañón. Elicio, acorralado contra una pared, disparaba hacia todas direcciones, su rostro distorsionado por el miedo y la rabia. Había perdido el control, había perdido su ventaja. Chochoc, desde lo alto, observaba la batalla con ojos de halcón. Había cerrado la trampa. Y ahora, la justicia del desierto, lenta pero implacable, bajaba por las paredes del cañón para cobrar su deuda. El último eco de los disparos se perdió entre las paredes del cañón. Un silencio pesado, roto solo por los gemidos de los heridos y el llanto asustado de Luna, llenó el aire. Kobe corrió primero hacia los bebés, los tomó en sus brazos y los revisó con manos temblorosas. Estaban ilesos, solo asustados. Luego se volvió hacia Miguel. Él se había desplomado contra una roca, la mano apretada sobre su costado vendado, que ahora mostraba una mancha roja nueva y fresca. El esfuerzo de la pelea había reabierto la herida. «Estoy bien», jadeó Miguel al ver su mirada de terror. «Solo es un poco más de sangre». Kobe asintió, sin creerlo del todo, pero sus ojos fueron arrastrados hacia el centro del cañón. Allí, el jefe Chochoc se acercaba al cuerpo inmóvil de Elicio Rojas. Lo contempló un momento, sin expresión. Luego, dio media vuelta y caminó directamente hacia donde estaban su hija y Miguel. Sus guerreros se movían entre las rocas, atendiendo a sus propios heridos y desarmando a los hombres de Elicio que habían sobrevivido. La batalla había terminado. Chochoc se detuvo frente a ellos. Su mirada pasó de Kobe a Miguel, luego a los gemelos que ella apretaba contra su pecho.
Sus ojos por una vez no eran duros, eran viejos y cansados, llenos de algo que Cowie no había visto en mucho tiempo, tristeza abierta. «Hija», dijo Cho-Chok, y su voz era ronca. Cowie no pudo contenerlo más. Las lágrimas que había estado reteniendo durante semanas, durante meses, brotaron. Dejó que los gemidos silenciosos la sacudieran. Cho-Chok dio un paso al frente y la envolvió en sus brazos, con cuidado de no aplastar a los bebés entre ellos. Ella hundió la cara en su hombro, en el olor a cuero y tabaco que era el olor de su infancia. «Lo siento», murmuró Cho-Chok en apache, palabras solo para sus oídos. «La ley de los hombres a veces es estúpida. La ley del corazón es la única que vale. Vine demasiado tarde». «No», lloriqueó Cowie. «Viniste. Eso es lo único que importa». Cuando se separaron, Cho-Chok se dirigió a Miguel. El vaquero intentó ponerse de pie, pero el jefe le puso una mano en el hombro para que se quedara sentado. «Te vi pelear con una piedra, con una herida abierta», dijo Cho-Chok. «Eso no es un hombre que cumple solo una promesa. Eso es un hombre que defiende a su familia». Miguel bajó la cabeza, emocionado. Usted nos salvó la vida». «No», corrigió Cho-Chok. «Yo empecé a saldar una deuda, contigo y con mi hija». Miró a su alrededor, al cañón que había sido una trampa, y ahora era un lugar de paz. «Este no es un lugar para una familia. ¿A dónde irán?» Miguel y Cowie se miraron. La misma respuesta estaba en los ojos de ambos. «No podemos volver al rancho viejo», dijo Miguel. «Allá solo hay malos recuerdos y gente que murmura». «Queremos un lugar nuevo», dijo Cowie, secándose las lágrimas. «Un lugar donde la tierra no recuerde la sangre ni los gritos». Cho-Chok asintió, pensativo. «Conozco un valle. No es muy grande. Tiene un arroyo de agua dulce. Está a un día de camino de casas grandes, pero escondido. La tierra es buena. Perteneció a mi tribu hace mucho tiempo. Ahora no pertenece a nadie». La esperanza, débil pero firme, brilló en el rostro de Cowie. «¿Podemos?» «Es de ustedes», dijo Cho-Chok con firmeza. «Si ustedes quieren trabajarlo, si quieren hacerlo un hogar». Su mirada fue hacia los gemelos. «Un hogar para mis nietos». Pasaron los siguientes días en movimiento lento pero constante. Los guerreros apaches ayudaron a enterrar a los muertos, a los suyos con una ceremonia breve, a los hombres de Elicio en una fosa común sin nombre. Era una justicia severa y simple. Prepararon una litera para Miguel, quien no podía caminar. Cho-Chok envió a 2 de sus hombres a recuperar a Bayo y a la yegua, que encontraron pastando no muy lejos, y regresaron con ellos. El viaje al valle escondido tomó un día completo. Cuando llegaron, el sol de la tarde bañaba un pequeño paraíso. Un arroyo claro serpenteaba entre pastos verdes. Había árboles que daban sombra y tierra plana y fértil cerca del agua. «Aquí», dijo Cho-Chok, deteniéndose. «Aquí el viento canta, no grita». Cowie bajó de la yegua y caminó unos pasos sobre la hierba suave. Soltó a Luna y a Sol sobre una manta, y ellos, por primera vez en lo que parecía una eternidad, agitaron sus piernas y brazos libremente, riendo con un sonido que era pura música. Miguel, ayudado por 2 guerreros, se bajó de la litera, se apoyó en Cowie y miró el valle. Un lugar sin paredes rotas, sin fantasmas del pasado. Un lugar para comenzar de cero. «Es perfecto», susurró. Cho-Chok y sus hombres se quedaron varios días, ayudaron a cortar madera para una cabaña temporal. Los guerreros, hombres serios y fuertes, mostraron a Miguel cómo colocar los postes de la manera más firme. Cowie, con Sol en la espalda, dirigió la ubicación de la puerta para que mirara hacia el este, hacia el amanecer. Una tarde, mientras trabajaban, Cho-Chok se acercó a Miguel, que estaba sentado tallando un trozo de madera para hacer una cuchara. «Mi gente se irá mañana», anunció el jefe, «pero no iremos lejos. Este valle ahora está bajo nuestra mirada, bajo nuestra protección. Nadie los molestarán». Miguel asintió, agradecido. «¿Y usted, jefe, volverá?» Cho-Chok miró a Cowie, que estaba enseñándole a Luna a agarrar su dedo con su manita diminuta. Un brillo de paz estaba en su rostro. «Vendré cuando los niños necesiten escuchar historias de su madre cuando era pequeña», dijo Cho-Chok. Y por primera vez, Miguel vio una sonrisa genuina en los labios del viejo jefe. «Y cuando su madre necesite el consejo de un viejo testarudo». La mañana de la partida, Cho-Chok abrazó a su hija por largo rato. No hubo más palabras de disculpa, solo un abrazo que lo decía todo. Luego, le dio la mano a Miguel. «Cuida de mi luz», le dijo.
Con mi vida, respondió Miguel, y esta vez las palabras no eran un deber, eran una promesa de amor. Y así, bajo el mismo sol implacable de Chihuahua que una vez casi mata a Miguel de sed, nació algo nuevo. No era solo una cabaña de madera en un valle escondido, era un hogar. Una familia forjada no por la sangre antigua, sino por el amor elegido cada día. Una familia con raíces en dos mundos, mirando juntos hacia un nuevo amanecer, tranquilo y lleno de esperanza.